conocidos como los peores juegos de lucha jamás lanzados. Estos videojuegos no aportan nada nuevo al género, de hecho algunos de estos se diseñaron y lanzaron para que los pequeños desarrolladores pudieran ganar plata rápidamente, con la esperanza de ingresar a la industria, dando como resultado un gran tropiezo, siendo más infamemente conocidos por ser estos hilarantemente malos, o por ser productos que apenas funcionan. Es posible que reconozcas algunos de estos juegos, pero con la mayoría de ellos probablemente nunca hayas oído hablar, ni mucho menos los hayas jugado, esto debido en parte a su baja calidad y críticas negativas. Con un conjunto de minas y una historia interesante sobre el derrocamiento de una organización en la sombra usando poderes iónicos, Girl Fight sonaba divertido, pero al final no cumplió. Los críticos no pudieron decidir si se trataba de un clon fallido de Dead or Alive o de una toma de dinero pervertida, que hizo que toda la lista de chibolas se vistieran con atuendos sexys, con el fin de que los jugadores babearan. Pero incluso si las chicas eran un poco más modestas, la lucha era demasiado genérica para que valiera la pena jugarlo de forma constante. Shadow War Association fue publicado en 1994 para el 3DO Interactive Multiplayer como un juego de lucha con personajes digitalizados. En cuanto se estrenó el título, no pasó ni una semana cuando recibió críticas muy negativas de muchos críticos, considerándolo un clon de baja calidad de Mortal Kombat. Algunas páginas se mofaron mencionando que es mejor usar el disco como portavasos para tu taza de café, ya que le sacarás más provecho. Además, en 1997 se catalogaría como el tercer peor videojuego de consola de todos los tiempos en aquel entonces, ya que las críticas mencionaron un pésimo manejo de los controles, la jugabilidad y la falta de muertes, a pesar de la presencia de indicaciones en el juego para ellas. Basado en la película del mismo nombre, Expect No Mercy, sigue la misma trama. En un mundo futuro, la Academia de Artes de Combate Virtual es el único lugar para aquellos que desean aprender artes marciales. Al luchar contra oponentes virtuales, aquellos con el más alto nivel de habilidad son tratados con respeto y admiración, pero la Academia también alberga una organización encubierta de asesinos y mercenarios. Como agente secreto de la Oficina Federal de Seguridad, tu misión es infiltrarte en la organización y eliminar a su líder, entrando en el combate virtual de la Academia. Expect No Mercy es un juego de lucha en 2D con actores digitalizados y fondos fotográficos digitalizados. El problema de este título es que no tiene una esencia propia y se toman algunas mecánicas de juegos populares de mediados de los 90s para añadirlas al suyo haciendo un collage. El resultado es una obra que palidece en muchas de sus áreas, ya sea en el sonido, las animaciones, los controles y el diseño de los personajes. Hoy en día para lo único que sirve este juego es para sacarnos unas risas. Lanzado en 1997, Star Wars Masters of Terascasi es un juego de lucha de PlayStation que intenta hacer una copia de Tekken y Soul Calibur a la vez. Al comenzar la ronda, comenzarás con el combate cuerpo a cuerpo, pero presiona el botón del hombro y saldrá el juego de armas. Los combos no se unen, los movimientos especiales son planos y poco impresionantes, y lo peor de todo, el movimiento del personaje es rígido y extremadamente pesado. Nada como los 8 movimientos direccionales de Tekken, Masters hace que moverse en el juego sea una tarea ardua. Tratar de moverse de lado a lado y dar un salto hace que esquivar sea imposible. Con la misma reputación que la película, Street Fighter The Movie The Game es la entrega más vergonzosa de Capcom en la serie Street Fighter. Tener actores digitalizados interpretando los papeles de los luchadores, los mismos actores que aparecen en la película, lo convierte en el mismo estilo de luchador que Mortal Kombat. Este juego presenta un combo roto y un super sistema que a veces permite a los jugadores tener un super medidor ilimitado y realizar combos infinitos mientras un oponente está en la esquina. Además, al desarrollar este juego, Capcom no desarrolló correctamente la versión para consola doméstica, haciéndolo incluso peor que el lanzamiento de arcade. Killing Zone fue publicado en 1996 para la PlayStation, siendo una secuela de Battle Monsters de Sega Saturn. Cuenta con un total de 14 personajes en el juego y 2 modos, el normal y el automático. En el modo automático, el jugador selecciona un tipo de monstruo y crea su propia versión de uno de los 7 personajes jugables. El modo automático consta de 3 torneos, durante los cuales el jugador puede mejorar su monstruo ganando batallas. El título recibió críticas en su mayoría negativas, criticándose principalmente la animación, controles contradictorios, movimientos de cámara desorientadores e inteligencia artificial deficiente del enemigo, por lo que muchos usuarios englobarían este título solamente con la palabra frustrante.
Si bien este juego cuenta con una mecánica deficiente, eso no es lo que lo hizo tan horrible. Lo que hizo que este juego fuera pésimo fue la publicidad atroz que Time Warner proporcionó para este. Anunciaron que este juego presentaba una capacidad de movimiento 3D completa y que la inteligencia artificial dentro del juego aprendería los movimientos de los jugadores durante la partida. En ambas cuentas, este editor mintió a su público consumidor. En lugar de obtener lo que se anunciaba, los consumidores obtuvieron un título sin terminar, a precio de Call of Duty recién estrenado. Dragon Ball Z Kinect, y como lo dice su nombre, al ser un título de Kinect, este juego tenía todos los problemas que conlleva ser un juego del infame periférico de la Xbox 360, proporcionando con ello mala captura de movimiento, mala lectura de entrada, inteligencia artificial terrible y ángulos de cámara horribles. Este juego requería que hicieras poses para usar algunos de los super movimientos, pero nunca captaría los movimientos del jugador. Entonces el sistema de lucha pasó de ser una experiencia profunda como se suponía que debía ser, a solo lanzar golpes al aire, mientras tú te veías como un borrachito loco de una esquina. Shona Muyok es un juego de lucha versus hecho en Corea. Los pueblos del mundo se unen para crear una sociedad pacífica y sin fronteras, siendo la gran nación. En algún momento, sin embargo, el mal encuentra su camino de regreso a los corazones de aquellos que buscan destruir todo lo que se ha logrado. Para mantener la paz, el presidente crea una fuerza policial especializada y altamente capacitada. Solo el guerrero más fuerte y valiente del mundo será elegido como el primer jefe de policía global. Como resultado, peleadores de todos los rincones del mundo competirán por este prestigioso título. En su mecánica jugable, los jugadores pueden elegir competir entre sí o contra la IA de la computadora, pudiendo elegir 8 personajes, cada uno de los cuales representa un país diferente. Si bien cuenta con unos gráficos sobresalientes, el título palidece con sus controles, en donde opinión de muchos usuarios son muy poco fluidos, toscos y cuesta hacer las maniobras correspondientes para que el mono haga sus ataques. En lo que solo puede describirse como una excusa para que la gente mire los atributos de chicas en 3D. Este juego de lucha profesional solo de mujeres, llamado Rumble Roses, fue desarrollado por Yuke's, la compañía que ha creado los juegos de lucha de la WWE durante años. Lamentablemente se destacaría negativamente entre la fanaticada de este género, por su mal audio y trama terrible, fallando bastante en la ejecución. El modo de juego en sí no es particularmente malo, y el humor cursi es bastante agradable, pero los elementos negativos hacen que sea demasiado difícil de ignorarlos para divertirse. De igual forma, no es un juego fácil de revisar, gracias a la combinación exacta de aspectos positivos y negativos. Rumble Roses podría ser un gran juego, pero el audio arruina todo, aunque si te gustan las waifus con poca ropa, puede que te llame la atención. Aquí hay otro juego de lucha de Kinect, para quien le encantó el periférico. Fighters Within presenta todos los mismos problemas que el juego mencionado anteriormente, Dragon Ball Z Kinect, pero es aún peor. Este juego demuestra que Kinect no puede capturar movimientos rápidos y complicados. Fighters Within quiere que los jugadores realicen movimientos complejos, para lograr con ello realizar los combos del juego. Sin embargo, debido a la incapacidad de Kinect para detectar estos movimientos, la experiencia de juego sería insuficiente para todos los usuarios que querían sentirse como Jackie Chan. Cuando uno era joven, se pensaba que este título era algo genial, pero conforme pasó el tiempo, uno ya crecido lo vería desde otra perspectiva. En Pit Fighter puedes elegir entre 3 personajes, todos los cuales hacen exactamente lo mismo. Luego puedes luchar contra otros oponentes que son demasiado bobos para hacer algo, o demasiado duros para derrotar. Los gráficos digitalizados datan de cuando se lanzó por primera vez, y cualquier persona con más de 3 células cerebrales podía ver que este juego no valía la pena. Un juego que parecía perder todo el punto de su material de origen original, o simplemente no le importaba ni un comino. Fight Club es fácilmente uno de los peores juegos de lucha que uno pudo haber tenido la desgracia de jugar. Honestamente, las palabras no pueden describir lo horrible que es este título, teniendo en cuenta la pésima jugabilidad, malos gráficos para la PlayStation 2, movimientos acartonados, banda sonora poco atractiva y acabado artístico pobre. Si alguna vez te topas con una copia, aunque sea muy barata o incluso regalada, y peor aún si sos fanático de la peli, mejor alejaos lo más lejos que puedas, como si el disquillo fuera una exnovia tóxica.
Dangerous Streets es un juego horrible. No solo fue una versión estadounidense fallida de un juego de lucha, sino que también fue increíblemente racista. Basa toda su historia y jugabilidad en Blaxploitation, donde los personajes luchan en las calles del centro de la ciudad con horribles caricaturas de personas de color. Su banda sonora es atroz, su lucha es mala, solo 2 controles, movimientos lentos y predecibles, con todos teniendo prácticamente las mismas travesuras, y el gueto perteneciendo a una copia de una película de Tarantino dirigida por David Duck. Realmente no hay suficientes palabras para describir lo malo que es este juego, siendo solo asombroso en esencia, ya que ayudó a acelerar la muerte del sistema de juego Amiga CD32. Te diré cuál es tu problema, eres racista. ¿Qué? Eres racista, no te agrado porque soy blanco. No me agradas porque vas a hacer que me maten. Este es otro ejemplo de un juego que suena como un concepto divertido en papel, pero con una ejecución que lo hace horrible. Lanzado inicialmente como una parodia de los juegos de lucha, Bikini Karate Babes hizo algunas cosas que muchos títulos convencionales no hicieron. Registró todas las acciones en sprites, con sus actrices presentes. El concepto de tener un juego de lucha basado en diosas griegas que luchan en bikini es genial, especialmente cuando piensas en la broma que hay detrás. El chiste es que los hombres en los videojuegos pueden usar un equipo que protege completamente sus frágiles cuerpos, mientras que las mujeres corren protegidas con solo una pequeña tela, por lo que está claro quién es el sexo más fuerte. El juego no es particularmente bueno en su jugabilidad, pero de alguna manera resultó ser misteriosamente un éxito en ventas, quién sabe por qué. Lo que quizás sea uno de los juegos más suaves que jamás haya salido al mercado, Kabuki Warriors, golpeó algunos de los pecados más grandes que uno podría cometer. Decir que los gráficos están por debajo de la media sería bastante generoso. Los malos gráficos no serían tan molestos si los diferentes escenarios tuvieran más variedad o los personajes se distinguieran más fácilmente unos de otros. En serio, prácticamente no hay diferencia entre las etapas de Osaka y Edo. El diseño perezoso de los personajes y los gritos constantes cada vez que seleccionas un personaje te dan ganas de dejarlo. Los conjuntos de movimientos altamente limitados y la inteligencia artificial menos que adecuada hacen de esta encarnación virtual una fiesta de melodía. El juego es tan aburrido que los teatros en los que actúas carecen por completo de público. Mucha gente es fanática de los juegos de Dungeons and Dragons, ya sean juegos de mesa o videojuegos. La franquicia ha tenido bastante éxito. Sin embargo, este es un fracaso de Wizards of the Coast, que es mejor perder en las arenas del tiempo. Iron and Blood Warriors of Ravenloft es un juego de lucha basado en las campañas de Ravenloft y presenta una variedad de personajes que parecen bastante fuera de lugar, por decirlo menos. Ser capaz de luchar como medianos, hombres bestia, amazonas, etc. pareciera que sería una idea atractiva, pero lamentablemente no fue así. El juego no presenta ese complejo sistema de lucha que ha caracterizado otros títulos. No es del todo culpa de Take-Two Interactive o Wizards of the Coast que este sea un mal juego. Las limitaciones en la tecnología a mediados de la década de 1990 hicieron que fuera imposible ejecutarlo a su máxima capacidad. Way of the Warrior fue desarrollado por Naughty Dog en 1994, que nuevamente usó el motor de luchadores fotorrealistas para producir un juego donde absolutamente nada importaba. Los hitboxes salían al azar, no había retraso final en nada, y los hardboxes eran inconsistentes con los personajes. Los retratos de los monos en sí eran estremecedores de ver, además el juego tenía horribles problemas de audio. Por último, los escenarios eran una versión falsificada de baja resolución de los famosos escenarios de Fatal Fury, siendo el MK clon más olvidadizo por muy buenas razones. Lo bueno es que Naughty Dog se reivindicaría y nos daría sagas como Crash Bandicoot, Uncharted y The Last of Us. Basado en el programa mediocre del que muchos veían en su juventud, Celebrity Deathmatch es un juego que no pudo mantener ni la más mínima parte de nuestro interés. El juego es torpe, parece basura y tiene pocas bromas si las hay, que te harán reír así como mis chistes locos. El juego se siente más como una amalgama de dolor, angustia y estancamiento. La ausencia de una pista de risa se suma a la confusión, ya que simplemente no sabes cuándo reír. El juego se ve terrible con sus modelos altamente pixelados, mala detección de golpes y apenas se parecen estos a los del viejo programa. Celebrity Deathmatch es una pálida imitación de un espectáculo ya mediocre. Afortunadamente nunca hubo una secuela, ya que la última temporada del programa fue un fracaso abismal. Es aquí donde uno está contento de haber tenido un Kinect.
ya que si no, nunca habríamos podido jugar esta joya videojugabilística llamada Fighters Uncaged, la cual enamoró a sus usuarios. Bueno, ya fuera de las vaciladas, el título fue despreciado, esto debido a los movimientos que no responden, aunque también el diálogo risible entre los combatientes, cuando se golpean el uno al otro, puede haber sido parte en causa de su rechazo, o tal vez es solo el hecho de que es uno de los juegos de lucha más gachos que hemos jugado. Sea lo que sea, es bueno que ya la Kinect no esté en circulación, debido a los malos videojuegos que tuvo. Fue difícil elegir cuál es el peor juego de lucha de la consola Hardware, pero vamos a elegir el Kazumi Ninja, porque es probablemente el más famoso. Desde la pantalla de selección de personaje, donde tienes que encaminar para elegir a tu combatiente, hasta la lucha real, que fue una estafa tan desvergonzada de Mortal Kombat. Todo sobre Kazumi Ninja sopla muy mal. Hay personajes genéricos, incluso hasta bizarros, y muertes terribles que ni siquiera valen las escasas entradas de botones que debemos presionar para realizar con ello tal acto. Ah, y también el horrendo control de Hardware no ayudaría mucho para si quiere disfrutar del jueguini. Uno difícilmente podría pasar siquiera más de 5 minutos jugando a Kazumi Ninja, por más que te guste el género, pero siempre hay uno que otro locuaz que se anima a aventarse un tirito en el título nomás por puro morbo, o porque desgraciadamente es un youtuber de videojuegos piojo que tiene que comer. Hulk Hogan's Main Event fue el resultado de una combinación de problemas, lo que condujo a un juego horrible según los críticos. Para empezar, fue construido para utilizar el Kinect y como Fighters Uncaged tenía controles terribles como resultado, pero además de los problemas de Kinect, había gráficos caricaturescos, jugabilidad básica, actuación de voz horrible, y pareciera que estaba tratando de sacar provecho de la popularidad de Hulk Hogan y los fanáticos de la WWE. Para aquellos que eran super fanáticos de Hulk Hogan, probablemente fue un juego que compraron, pero es dudoso que incluso ellos pudieran jugar este juego por mucho tiempo. Para muchos, el peor juego de lucha número 1 de todos los tiempos es Catfight. Antes de dejarle caer todo el peso de la crítica, se menciona que este juego simplemente está inacabado. Los nombres de los personajes no aparecen en la pantalla cuando comienza la pelea. La velocidad de fotogramas nunca se bloquea en una velocidad de fotogramas específica, por lo que hay toneladas de retrasos. Además, el hecho de que este juego se haya creado sin un límite en cuanto a la velocidad a la que puede ejecutarse. En las PCs modernas, no se sabe cuán inestable podría ser esta joya. Un conflicto relacionado con el problema de la velocidad de fotogramas son los hitboxes de los personajes. Esencialmente estos son los puntos en el modelo del personaje donde se detecta la detección de golpes y se recibe el daño. Un jugador puede estar detrás de otro jugador durante la pelea y aún se pueden detectar todos los golpes. También se debe mencionar que la inteligencia artificial del juego está completamente rota, lo que significa que no hará nada si la manipulas correctamente, lo cual no es difícil de hacer. Catfight es simplemente un juego terrible, el cual ni siquiera se debe de intentar jugar. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos juegos de lucha? ¿Cuáles fueron los peores que jugaste? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.